Sí, hemos entrado mal, hemos entrado mal. Primero no ajustábamos bien situaciones de la presión, nos ha faltado darnos cuenta que ellos son buenos futbolistas y nos ha faltado defensivamente tener un puntito más y a partir de ahí ellos lo hacían bien y a partir de es verdad que en el minuto 15 que hemos empezado a entender mejor las cosas, ser más agresivos sin la pelota y demás, pues hemos empezado a dominar. Creo que hemos jugado 70 minutos bastante buenos, la segunda parte prácticamente ellos estaban ya metidos atrás en poco espacio, nos ha faltado un poco las ventajas más claras de los centrales, encontrar a Jandro un poco mejor, poder recibir en zonas intermedias para hacer daño. Aún así creo que hemos llegado a situaciones de sobra, no digo clarísimas ni mucho menos, pero sí que hemos tenido situaciones de sobra, de centros por un lado, por otro, llegadas en frontal, el tiro del larguero, alguna acción más clara. Y bueno, seguramente pues esto es un poco lo que nos hace tener menos puntos y lo que nos ha hecho perder pues varios partidos esta temporada. Hoy estás un poco fastidiado porque ves que has sido superior al rival y que podías haber ganado. También te miras un poco para atrás y ves que este ha podido ser también uno de los hándicaps durante la temporada, pero bueno, seguro que en un ratillo ya veremos las cosas de otra manera y seguiremos pensando que lo que hemos hecho es absolutamente extraordinario, es una temporada de sobresaliente y a ver si se dan los resultados, pues certificamos la permanencia, que como ya habíamos dicho al principio de temporada pues era lo principal para seguir dándole estabilidad, para seguir creciendo y para poder pues en un futuro poder ir haciendo cosas más grandes. Hola, Eder, Diario de Andorra, bueno, Iván ahora Diario de Andorra, Cadena COPE. Te iba a comentar precisamente que vosotros te daba la sensación que habíais tenido un poco de déjà vu con este partido, porque después de un tramo bastante bueno del equipo en cuanto a resultados también, hoy se pierde 0-1, no sé si el quinto o el sexto partido en casa que se pierde 0-1, y que sí que ha habido varios aspectos pues que ha hecho eso, que al final pues no acabéis de coger el vuelo que se necesitaba para, no solo para cerrar ya, si no lo está evidentemente matemáticamente la categoría, que se lo está, pero sí para seguir soñando con lo que se pueda conseguir. Pero no sé si has tenido la sensación esa que se ha repetido el guión que ha hecho que el equipo no sume los puntos que quizás sí que hubiera merecido. Sí, bueno, es que el juego es todo, no es tener la pelota, no es ser superior, no es que te generen poco, luego están esas acciones determinantes y es verdad que hoy pues hemos llegado varias veces por fuera y no hemos estado precisos en el último pase, hemos tenido un par de remates relativamente fáciles y no lo hemos metido, el mismo del córner pues en vez de echarla adentro le pegas al palo, el penalti que es el penalti más claro de la historia que no nos ha pitado, bueno, pero evidentemente no es justificación porque como digo, si hubiésemos hecho bien esas otras acciones o si no hubiésemos perdido la pelota que hemos perdido en la acción del penalti o no haces el penalti entonces al final la responsabilidad evidentemente es nuestra. Y efectivamente por eso digo un poco esa frustración y esa sensación hoy un poco de cabreo por eso, porque dices lo hemos tenido ahí pero bueno, nos ha faltado esto, pues bueno, por algo será, ¿no? Al final como en el golf el hándicap está por algo, en el fútbol pues también seguramente el hecho de ser recién ascendidos, presupuesto más bajo, jugadores que es la primera vez que están en la categoría, yo mismo también, ahora les he dicho a los jugadores, seguramente ha habido cosas que hemos hecho todos o que podemos mejorar y es lo que tenemos que mirar de cara a la temporada que viene si queremos seguir dando pasitos, ¿no? Porque es verdad que lo hemos podido tener ahí, pero detalles puntuales pues nos han lastrado, ¿no? Así que aprender de eso, valorar mucho lo que hemos hecho, lo que tenemos y mirar hacia adelante. Y la última por mi
parte, no sé si has visto el que han hecho sobre Bakis, ya lo has contestado, pero digo, el que ha favorecido, bueno, que ha dado la victoria al Mirandés, no sé si has visto alguna repetición, ¿qué te ha parecido? No, la verdad es que no. Entiendo que el árbitro en el campo lo ha visto, no sé si claro o no claro. Entiendo que el VAR no está para cosas que sean blancas o negras, entonces bueno, el nuestro, repito, es el penalti más claro de la historia. Un jugador que va a rematar solo y uno que viene por detrás sin ninguna intención absoluta y que le carga por la espalda, o sea, es el penalti más claro de la historia. Es que no entiendo cómo puede ser que en el VAR no intervengan en esa jugada. Es que me parece increíble, o sea, porque arbitrar es muy difícil, es tremendamente difícil, y acertar en el campo es tremendamente difícil, pero esas situaciones, 3 árbitros que están sentados allí tranquilamente, es que es una cosa de locos. Pero bueno, repito, no es excusa. Si hubiésemos acertado en otras acciones, seguramente que no estaríamos hablando de esto. Has hablado de 70 minutos muy buenos, que es cierto. Es verdad que hoy, a diferencia de otros partidos, igual ha parecido que el equipo ha perdido los cambios. Igual. Es que no han estado bien. Es que la gente que ha entrado desde el banquillo, algunos no han estado bien. Es que esa es la realidad. Y así como otras veces digo que el banquillo ha estado bien, pues como se lo he dicho ahí dentro, ahora también lo puedo decir aquí. Y es el aprendizaje que tienen que tener ellos. Y cuando estoy enfadado por no haber jugado, porque vengo de jugar en Ponferrada o no sé qué, y ahora resulta que hoy, ¿cómo puede ser que no juegue hoy? Pues porque juega otro compañero, porque entiendo que tiene que jugar otro compañero. Y cuando estoy enfadado en el banquillo y no estoy preparado y no estoy conectado, pues luego entro al campo y no lo hago bien. Entonces este es el aprendizaje también que tenemos que tener muchos de los jugadores que tienen 22, 23, 24 años y se piensan que se van a comer el mundo, pero tienen que demostrarlo de verdad, porque el fútbol no espera. Y aquí se les da muchísimas oportunidades a todos. Y aquí, a veces hasta incluso antes de merecerlo, venga, va, juega, venga, va, esto, venga, va, vamos a cambiar para que estés contento, para que el lunes entrenes. Tienes que dar tú también, ¿eh? Bueno, pues ojalá. Yo por eso no me canso de insistirles, daros cuenta, aprovechar las oportunidades. Estamos en un contexto increíble, no vamos a volver a estar en un club que junte tantas cosas para poder ser felices, para poder dar lo mejor de nosotros. Pero primero hay que mirar para adentro. Cuando empieza a buscar fuera y excusas y tal, y esto, lo otro, qué casualidad que luego no estoy preparado para rendir. Así que, bueno, pues es parte del proceso de aprendizaje. Buenas tardes, Luis, semana de conocer. No sé si eso precisamente te hace pensar sobre tu sistema, que yo creo que lo copian muy pocos. Es decir, si la gran mayoría de entrenadores, si juegas bien esta semana, posiblemente la semana que viene igual vuelves a jugar. Contigo es más complicado porque ves una semana de entrenamientos y demás, pero ahora pasan situaciones como estas. No sé si eso te hace pensar un poco y decir... Es verdad que no tengo la varita mágica, y cuando hago esto es porque entiendo que es lo que no nos ha ido tan mal desde el principio, cuando conseguimos el primer ascenso a Primera Ref, cuando conseguimos el ascenso aquí, lo que hemos conseguido en la categoría. Claro, ahí está el arte también de los entrenadores, ¿no? De tener ese olfato de quién puede jugar, a veces quién juega de inicio y luego también quién puede igual ser determinante en los últimos minutos. Escuché una vez a Simeone decir que a veces es más importante, o muchas veces para el equipo es más importante 20 o 25 minutos buenos que 70 regulares. Bueno, es parte de la gestión. Entonces quiero a estos jugadores como mis hijos, les exijo una absoluta barbaridad. Primero porque sé que pueden dar, y segundo porque no quiero que dentro de un tiempo se arrepientan de las cosas. Mi abuela decía eso, que había que ser primero viejos y luego nuevos. Seguramente todos los que estamos aquí de jóvenes cometimos también errores que ahora no los cometeríamos,
y ahí está, un poco el intentar que se den cuenta de estas cosas para que no se centren demasiado en lo que no pueden controlar. Y como al final nosotros somos los que tomamos decisiones, hacemos el 11, vemos las cosas, hoy pensamos que es por aquí, hoy por allá, hoy es este, mañana es el otro, pues que se centren en lo que pueden controlar, porque eso es lo que mejor les va a hacer estar preparados, lo que les va a hacer jugar mejor y lo que les va a hacer jugar más. La última por mi parte, aclarar si la jugada precisamente de Sinan es la que luego os habéis estado hablando mucho con Joseba, sí. Si es precisamente eso que os habéis explicado un poco. No, nada, le estaba diciendo, bueno, es que a veces, o sea, yo no soy amigo de fingir, de exagerar, ya sé que a veces hemos normalizado, y no es el Mirandés ni mucho menos un equipo que en eso se prodigue demasiado, pero es verdad que hemos normalizado como esto de que el fútbol es para listos, y entonces pues claro, como te estás jugando el descenso no sé qué, pues joder, voy a perder tiempo, o voy a exagerar una acción, o voy a quedarme más tiempo en el suelo para ver si el VAR también tiene un poco más de tiempo, y así aquí no, pero igual en otro estadio todavía más jaleo, más murmullo, más lío, y nosotros pues no somos así. No me gusta perder tiempo, no me gusta fingir, no me gusta exagerar, solo me gusta jugar. Estábamos hablando perfectamente. Joseba Echeverría, para mí, se me pone la piel de gallina, para mí es un absoluto ídolo. Me acuerdo cuando iba a San Mamés, allí a verles a él, a Julen Guerrero, a Garitano, Urrutia, a Caranca, no sé qué, y las mejores tardes de fútbol seguramente en el viejo San Mamés fueron y bueno, tenemos una relación buenísima, le deseo lo mejor, y nada, tenemos una relación, pues ya te digo, pero bueno, hablando un poquito de cosas de fútbol.